Hola, ¿qué tal mis hermanas y amigos? El apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 15 y en la primera parte del versículo 4, manifiesta lo siguiente. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. A través de la salvación de Noé, podemos observar al menos 6 elementos fundamentales que son requeridos en la salvación de todo pecador. Ahora bien, es que cuando hablamos de la salvación, unas personas nos dicen que solamente necesitamos fe. Otras personas, por el contrario, manifiestan que necesitamos de ciertas obras en particular. Y de esta manera se genera confusión antes que aclaración en relación con el mismo tema. Hoy quisiera entonces, a través del ejemplo de Noé, considerar los 3 de aquellos 6 elementos fundamentales por medio de los cuales podemos alcanzar la salvación. Y es que todo aquello que permitió a Noé poder ser salvo es exactamente lo mismo que requerimos nosotros para llegar a ser. Sin más, entonces les doy la bienvenida a esta lección en el día de hoy. Por su gracia tierna. Para ser salvo, en primer lugar, Noé tuvo necesidad de la gracia del Señor. Y es que en Génesis capítulo 6 y entre los versículos 6 al 8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, y los reptiles, y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. El término gracia que podemos observar en Génesis capítulo 6, versículo 8, es la traducción de la palabra hebrea chesed. Gracia significa favor, bondad, misericordia, compasión. Así que cuando hablamos de la gracia del Señor, nos referimos a aquella bondad que Dios muestra para con el pecador, por medio de la cual lleva a cabo la salvación del mismo. Sobre esto, la misma palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18 y en el versículo 23, nos dice lo siguiente. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva? Vemos entonces que Dios salvó a Noé por medio de su bondad, de su misericordia o de su gracia. Y si Noé tuvo necesidad de la gracia de Dios para ser salvo, nosotros también la requerimos para exactamente lo mismo. En Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo número 5, el apóstol Pablo una vez más escribe lo siguiente. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Una vez más, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, pero un poquitito más adelante, en el verso número 8, el mismo Pablo confirma lo anterior con las siguientes palabras. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe.
y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Vemos entonces que Noé requirió de la gracia del Señor para alcanzar la salvación. Pero nosotros, de igual manera, la requerimos para poder también ser salvos. Así entonces, en primerísimo lugar, somos salvos por medio de la bondad, de la misericordia o de la gracia de nuestro Dios. En segundo lugar, podemos observar que Noé requirió de la paciencia del Señor para alcanzar la salvación. Acerca de esto, el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 3 y en el versículo 20, manifiesta lo siguiente. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Cuando hablamos de la paciencia de nuestro Señor, nos referimos a que de manera voluntaria el Señor permanece fiel e invariable en todo aquello que ha prometido o en aquello que nos ha revelado, pese a las adversidades o a las calamidades que ello implique. Y es que Dios, en su momento, pudo destruir de manera inmediata o por cualquier otro medio a su creación. Sin embargo, prefirió apelar a la paciencia para que por medio de ello Noé tuviera el tiempo suficiente para construir el arca. Y es de esa manera como la paciencia de Dios para con Noé lleva a cabo su propia salvación. Pero así como Noé tuvo necesidad de la paciencia de Dios para ser salvo, nosotros de igual manera lo requerimos para poder llegar a serlo. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3 y en el versículo 9, escribe lo siguiente. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Una vez más, en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 15, nos confirma lo anterior por medio de las siguientes palabras. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Vemos entonces que Noé tuvo necesidad de la paciencia del Señor para poder alcanzar o lograr su salvación. Pero esto mismo es lo que nosotros requerimos para poder llegar a ser salvos. Así entonces, en segundo lugar, Noé fue salvo por la paciencia, la longanimidad o la mansedumbre de nuestro Dios. Lo mismo por lo cual nosotros también llegamos a ser salvos. Y en tercer lugar, para finalizar esta presentación acerca de los 6 elementos que observamos en Noé como base o como fundamento de la salvación de todo ser humano, nosotros podemos observar que Noé tuvo necesidad de fe en el Señor para alcanzar la salvación. En Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso número 7, la palabra del Señor nos dice claramente: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe.
Noé supo acerca del diluvio porque Dios mismo se lo reveló. Fue más probable que en dado momento Noé se dejara llevar por su instinto, por lo que veía, o incluso pudiéramos decir que por todo aquello que en dado momento oía en medio de quienes le rodeaban. Porque recordemos que en aquel tiempo aún no había la lluvia, como se nos registra en Génesis capítulo 2 y entre los versículos 5 al 6, lo cual le invito que usted lea. No obstante, y a pesar de todo lo anterior, Noé prestó suma atención a las palabras del Señor, confiando ciertamente en todo lo que el Señor le decía y creyendo que aquello se cumpliría en su debido momento. Fue de esta manera como Noé alcanzó la salvación. Y cuando creyó plenamente en esto que Dios le reveló, entonces pudo llevar a cabo lo mismo que Dios le demandaba. Pero así como Noé tuvo necesidad de la fe para ser salvo, nosotros también lo requerimos si acaso llegamos a quererlo o desearlo. Jamás tendremos fe si no escuchamos con atención lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y es que acerca de esto mismo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 y en el verso 17 manifiesta lo siguiente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Es la convicción en todo aquello que Dios nos revela a través de su revelación, de su palabra, lo que puede llevarnos a anticiparnos a aquello que Dios mismo ha preestablecido. Y la fe es sumamente necesaria para la salvación. En Juan capítulo 5 y en el verso número 24 es el mismo Señor Jesucristo quien dice lo siguiente. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vemos entonces que cuando creemos en la revelación que nuestro Señor nos ha dado, entonces podemos llevar a cabo nuestra propia salvación. Somos salvos en tercer lugar por medio de la fe, es decir, del cumplimiento seguro de todo aquello que Dios nos ha revelado a partir de su palabra. De esta manera, hemos observado 3 de los 6 elementos fundamentales por medio de los cuales Noé llevó a cabo su propia salvación, pero también los mismos que necesitamos todos nosotros para que se efectúe nuestra propia salvación. Vamos a dejarlo hasta aquí por el momento, pero los invito para que en los próximos días estén pendientes de este canal para que observemos los otros 3 elementos que vienen a continuación de los que acabamos de observar. Si este video ha sido de su edificación, le invito para que por favor le dé clic al mismo y con ello contribuya al trabajo que estoy realizando. Pero también le invito para que lo comparta con otras personas, con otros miembros de la congregación, con aquellos contactos que pudiera usted tener, con sus amigos, con sus vecinos, con todos aquellos quienes conoce. De esa forma también expandiremos el conocimiento de la voluntad de Dios para otras personas. Sin más, les agradezco una vez más su amable atención y les deseo ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.